¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver esta ecuación íntegro diferencial y bueno, puede aplicar para cualquier otra ecuación que se parezca, ¿no? Tenemos f de t igual a 1 más t menos 8 tercios de la integral de 0 a t de tau menos t al cubo por f de tau diferencial de tau. Mucho cuidado aquí, recuerden que nuestra convolución de dos funciones es una función evaluada en tau y la otra en t menos tau. Aquí lo tengo al revés, tau menos t. Entonces hay que tener cuidado, necesitamos sacar un signo menos de esa expresión. Me quedaría t menos tau, ¿sí? Y bueno, si está elevado al cubo, pues me quedaría menos 1 al cubo por t menos tau al cubo. Menos 1 al cubo pues me da menos 1 y me quedaría menos t menos tau al cubo. Este menos con el menos de afuera pues mi función f de t se cambia a lo siguiente. Sería f de t igual a 1 más t menos 8 tercios más, perdón, menos de este término con el menos de este que estamos sacando, más 8 tercios de la integral de 0 a t, ahora sí, de t menos tau al cubo por f de tau, diferencial de tau. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que vamos a aplicar la transformada de Laplace a toda mi ecuación diferencial, ¿sí? A cada uno de mis términos. La transformada de f de t es f mayúscula de s. La transformada de 1, en este caso, es 1 sobre s. Sería esta que tenemos por aquí. La transformada de 1 es 1 sobre s. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí como 1 sobre s. La transformada de t es 1 sobre s cuadrada más 8 tercios de esta transformada. Recuerden que esto es esta integral de un producto de dos funciones, una evaluada en t y otra en t menos tau. ¿Sí? Y me queda únicamente por separado la transformada de cada función y están multiplicando. En este caso me quedaría la transformada de t al cubo, porque t menos tau lo vamos a cambiar por t, ¿sí? Multiplicando a la transformada de f de t. Cambiamos en esta simplemente tau por t. Y bueno, ahí está mi expresión. Vamos a seguir desarrollando. Me quedaría f de s igual a 1 entre s más 1 entre s cuadrada más 8 tercios. Esta transformada sería 3 factorial sobre s a la 3 más 1, que sería 4, por f de t, que sería f de s. La transformada de f de t se puede reducir. Recuerden que el 3 factorial es 1 por 2 por 3. Se elimina este 3 con este 3 de abajo. 1 por 2 pues me va a dar 2. Y me va a quedar entonces que f de s es igual a 1 entre s más 1 entre s cuadrada. Más, en este caso se elimina el 3 y me queda 8 por 2 de este 2 que sale de aquí. 16 sobre s cuarta por f de s. ¿De acuerdo? Voy a multiplicar toda la expresión por s cuarta. Me va a quedar entonces en este caso s cuarta por f de s igual a s cúbica más s cuadrada más 16 f de s. ¿De acuerdo? Voy a pasar este 16 del otro lado. Me va a quedar s cuarta por f de s menos 16 f de s igual a s cúbica más s cuadrada, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a factorizar precisamente esto de aquí. Me va a quedar s cuarta menos 16 por f de s igual a s cúbica más s cuadrada. Y bueno, ahora sí este paréntesis está multiplicando y pasa dividiendo. Y me va a quedar que f de s es igual a s cúbica más s cuadrada sobre s cuarta menos 16. Ya tengo yo mi función f de s. Lo único que tengo es que realizar la transformada inversa de Laplace. Pero lamentablemente tengo que usar fracciones parciales. Para ello tengo que primero factorizar todo el denominador. Me quedaría s cúbica más s cuadrada en la parte de arriba, ¿sí? De esto que nos quedó, s cúbica más s cuadrada. En la parte de abajo lo puedo factorizar primero como una diferencia de cuadrados. Me quedaría s cuadrada más 4
por s cuadrada menos 4, pero s cuadrada menos 4 es otra diferencia de cuadrados, entonces lo voy a poner como s más 2 por s menos 2. Estos de aquí me dan s menos 4 y este con este me da s cuarta menos 16. ¿Sí? Bueno, es s cuadrada menos 4. ¿Sale? Y bueno, ahora sí vamos a hacer pues las fracciones parciales de todo esto para poder hacer la transformada inversa. Voy a decir que s cúbica más s cuadrada sobre s cuadrada más 4 por s más 2 por s menos 2, ¿sí? Va a ser igual a tres fracciones. La primera es un factor cuadrático, entonces es una constante por s más otra constante sobre el factor cuadrático, ¿sí? La que sigue es un factor lineal, sería s más 2. Aquí me va a quedar arriba una constante diferente, porque es un factor lineal, más otro factor lineal que sería otra constante entre s menos 2, que es el último factor lineal. Y bueno, vamos a multiplicar todo esto por el denominador del lado izquierdo. Sería s cuadrada más 4 por s más 2 por s menos 2. Y me va a quedar entonces s cúbica más s cuadrada, ¿sí? Igual a as más b por, se elimina este con este y me quedan estos dos. Recuerden que estos dos es una diferencia de cuadrados. S cuadrada menos 4, que es el producto pues de estos dos, ¿de acuerdo? Para agilizar un poquito, más c por s cuadrada más 4 por s menos 2 más d por s cuadrada más 4 por s más 2. Y bueno, vamos a desarrollar todo esto. Voy a hacer con otro color esta parte. S cuadrada por s es s cúbica, menos 2 por s cuadrada, pues me da 2s cuadrada. 4 por s, pues 4s. Y 4 por menos 2, menos 8. De este lado me va a quedar casi lo mismo. Me va a quedar s cúbica más 2s más 4s más 8. Y aquí es s cuadrada. Y bueno, pues ahora sí vamos a desarrollar, a multiplicar término a término. Me va a quedar s cúbica más s cuadrada igual a, voy a poner en este caso as cúbica menos 4as más bs cuadrada menos 4b más c por s cúbica, cs cúbica menos 2c por s cuadrada más 4c por s menos 8. ¿Sí? Y bueno, lo voy a poner aquí abajo, más d por s cúbica, más 2d por s cuadrada, más 4d por s, más 8. 8d y arriba, perdón, me faltó la c de aquí. Y bueno, ahora sí vamos a agrupar términos semejantes. Voy a poner de este lado s cúbica más s cuadrada. Y voy a agrupar lo que tenga s cúbica. Sería este y este. Sería entonces a más c más d por s cúbica. Vamos con lo que tenga s cuadrada. Sería este y este. Me quedaría más b menos 2c más 2d por s cuadrada. Vamos con lo que tiene s nada más. Sería este de aquí y este de aquí. Más menos 4a más 4c más 4d por s. Y por último lo que es constante, que sería menos 4b menos 8c más 8d. Lo voy a poner por aquí abajo. Menos 4b menos 8c más 8d. Y bueno, con eso terminamos esta parte de los coeficientes. Vamos ahora sí a hacer ecuaciones con los coeficientes del lado izquierdo y los del lado derecho. Lo que acompaña a s cúbica de este lado, pues tiene que ser igual a lo que lo acompañe de este lado. Me quedaría entonces, en este caso, AC, A más C más D igual a 1, porque debe de salir 1 para que me quede aquí solamente S cúbica. Lo que acompañe a S cuadrada de este lado, pues tiene que ser igual a lo que lo acompañe de este lado, que tiene que ser un 1, y me quedaría B menos 2C más 2D, ¿sí? Igual a 1, ¿de acuerdo? Lo que acompaña a S, que sería menos 4A más 4C más 4D igual a 0, porque no existe S de este lado. Y de este lado vamos a hacerlo como menos 4B menos 8C
más 8D igual a 0. Podemos simplificar las últimas dos expresiones. Si divido toda esta expresión entre 4 me queda menos A más C más D igual a 0. Si divido toda esta de aquí también entre 4, me queda menos B menos 2C más 2D igual a 0. ¿Sí? Y bueno, vamos a usar estas de aquí. En esta ocasión voy a usar la calculadora para calcular esto, para no tardarnos tanto, porque este problema se va a hacer muy extenso. Y bueno, voy a usar esta calculadora, este tipo de calculadoras, este modelo en particular resuelve sistemas de 4x4, modelos anteriores solo de 3x3. Entonces, bueno, voy a usar esta función que dice calculadora. Es un sistema de ecuaciones, es lineal y bueno, es simultáneo. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo 4. Y bueno, pues voy a ingresar los coeficientes nada más. Para mí A va a ser X, B va a ser Y, C va a ser Z y D va a ser T. Entonces tengo 1 en A, 0 en B, 1 en C, 1 en D y esto me va a dar 1. En la segunda ecuación, que es la que está en rojo, tengo 0 en A, 1 en B, menos 2 en C, 2 en D y esto me tiene que dar 1. La siguiente pues sería esta, sería menos 4 en A, 0 en B, 4 en C, 4 en D y esto tiene que ser 0. Y la última sería 0 en A porque no está A, menos 4 en B, menos 8 en C, 8 en D y esto también es igual a 0. O bueno, de lo contrario, pude haber puesto estas de aquí y me tendría que dar lo mismo, ¿no? No pasa nada, pero bueno, ya lo voy a dejar así. Y me da los siguientes valores. Me dice que X, que era A, pues vale un medio. A es igual a un medio, ¿sí? Vamos con los que siguen. B también es igual a un medio, ¿sí? En este caso, C es igual a un octavo. Y por último, D es igual a 3 octavos. Y bueno, pues ya tengo estos valores. Vamos a sustituir en la función y de s. Y vamos a traernos nuestra función f de s. Que bueno, esta era nuestra función f de s. La voy a poner aquí abajo. Lo voy a poner aquí abajo y sabemos que esto va a ser igual pues a estas fracciones, ¿no? Las voy a poner también aquí abajo, las voy a copiar y pegar. Y bueno, esto es igual a esto, ¿no? Lo voy a reescribir de manera conveniente para nosotros. Voy a decir que f de s es igual a por s sobre s cuadrada más 4 más b por 1 sobre s cuadrada más 4, ¿sí? Más c por 1 sobre s más 2 más d por 1 sobre s menos 2. Todas estas ya las voy a poder hacer menos la segunda. Voy a tener que multiplicar por 2 arriba y dividir entre 2 para completar esa expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a sustituir los valores que teníamos. En este caso, f de s va a ser igual a un medio de s cuadrada, s sobre s cuadrada más 4, más b, que vale también un medio, de 1 sobre s cuadrada más 4, ¿sí? Más c, que vale un octavo, de 1 sobre s más 2, que es la transformada inversa de esto, pues es el exponencial de menos 2t. Y bueno, más d, que vale 3 octavos, de 1 sobre s menos 2. ¿De acuerdo? Para poder completar esta de aquí es la del coseno. La del coseno es k sobre s cuadrada más k al cuadrado. Entonces, si k vale 2, pues yo tengo que multiplicar por 2 aquí arriba, pero si multiplico tengo que dividir para no afectar mi ecuación. Es como si se cancelara, ¿sí? Y bueno, pues vamos ahora sí a aplicar la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Nos quedaría la transformada inversa de la función f mayúscula de s igual a un medio de la transformada inversa de la función s sobre s cuadrada más 4 más un cuarto de la transformada inversa de 2 sobre s cuadrada más 4 más un octavo de la transformada inversa de 1 sobre s más 2 más 3 octavos de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 2. Y bueno, ya tengo todo esto, pues ya nada más tengo que resolverlo.
La transformada inversa de f de s pues es la función f de t, que es lo que queremos encontrar, y va a ser igual a un medio de esta transformada, que repito nuevamente, esa de ahí es la del coseno, si no me equivoco, la del seno o la del coseno, ahorita vemos cuál, es s sobre s cuadrada más k cuadrada, es la del coseno de k por t. Entonces, en este caso, pues k cuadrada vale 4, por lo tanto k pues vale 2. Entonces sería el coseno de 2 por t, pues sería 2t. Más un cuarto, esta de aquí es la de el seno, ¿sí? Sería k sobre s cuadrada más k al cuadrado. Si k vale 2, sería 2 sobre s cuadrada más 2 al cuadrado, que es 4. Y bueno, sería el seno de 2 por t. Más un octavo, aquí en este caso a vale menos 2 y aquí vale a más 2. ¿Sí? Vamos a usar la del exponencial, la transformada del exponencial es 1 entre s menos a, entonces la transformada inversa de 1 entre s menos a, pues es el exponencial de a por t. Entonces a es este valor pero con signo contrario, a es este valor pero con signo contrario. Y me quedaría el exponencial de a por t, que sería menos 2t, más 3 octavos del exponencial de a por t, que vale en este caso pues 2t. Y bueno, este sería el resultado que yo mostraría, pero vamos a ver qué dice libre, es el problema 47. El problema 47 del grupo 7.4, vamos a ver qué nos dice. Sería f de t igual a 3 octavos del exponencial de 2t, que sería este término, más un octavo del exponencial de menos 2t, que sería este término, más un medio del coseno de 2t, que sería este término, más un cuarto del seno de 2t, que sería este término. Entonces, bueno, lo único que pasa es que tienen los términos cambiados de lugar, pero prácticamente es lo mismo, es la misma respuesta, ¿no? Y bueno, con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video. Suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.